Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver apendicitis aguda. La definición. Es una inflamación aguda del apéndice secal, que en general es causada por obstrucciones del lumen, por fecalitos, tejido linfoide hiperplásico o parásitos o tumores. La más común de todos es fecalitos. Es una urgencia quirúrgica dado el riesgo de evolucionar a gangrena secal, posterior perforación y peritonitis final. Vamos aquí a ver la anatomía normal de un apéndice. Aquí vamos a tener el colon ascendente, aquí vamos a tener la válvula ileocecal más o menos por esta altura. Aquí tenemos el ciego y aquí tenemos lo que venía siendo la apéndice secal junto con su mesoapéndice. ¿Ok? La anatomía. Mide de 6 a 20 centímetros de longitud, de 4 a 8 de diámetro. En adultos, implantado en la parte inferior interna del ciego, de 2 a 3 centímetros por debajo del ángulo ileocecal. Posee las 4 capas del intestino. En la submucosa se encuentra el tejido linfoide desde la segunda semana después del nacimiento. Este va a aumentar al máximo entre los 2 y los 20 y a los 30 años se reduce a la mitad. Se continúa con el ciego, que en algunas veces se encuentra en un repliegue vulvar llamado válvula de Hirschsprung. En los ancianos suele presentarse una fibrosis que oblitera la luz. La arteria apendicular nace más común de la arteria secal posterior y a veces de la arteria ileocólica. Las venas drenan en la vena mesentérica mayor, los vasos linfáticos del ciego drenan a la cadena ganglionar ileocólica y los nervios vienen del plexo solar por el plexo mesentérico superior. Aquí tenemos lo que les estaba diciendo, la arteria apendicular, la mesoapéndice y el apéndice vermiforme o apéndice secal. Aquí podemos ver que la irregulación la da la arteria apendicular y pues bien. La fisiopatología. El factor predominante es la obstrucción de la luz. La causa usual son los fecalitos, como ya les había dicho. Otras causas son las que mencioné antes, que es la hipertrofia del tejido linfoide, impacto de vario por estudios de rayos X, semillas de vegetales y frutas, gusanos intestinales como las ascaris lumbricoides, las solitarias, etc. Los factores causales cuando no hay obstrucción de la luz se dan se da por la compresión externa por bandas o una alta presión intraluminar en el ciego. Aquí tenemos ahora sí cómo se va a desarrollar más bien la apendicitis. Si ocurre una oclusión del apéndice, de la luz del apéndice, va a tener una falta de drenaje y una acumulación de moco. Si tenemos una éstasis intestinal, va a haber una proliferación bacteriana, que obviamente al haber esto se van a incrementar los gases que hay por la descomposición de la comida, va a haber un aumento en la presión intraluminal, la presión venosa de los capilares se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque se va ahora sí que a sobreextender como si fuera un globo, entonces la presión va a ocluir la luz de los capilares y de las vénulas. Esto nos va a dar una congestión y una inflamación de las capas del apéndice, lo cual nos va a dar una mucosa isquémica que va a estar invadida por bacterias, lo cual va a hacer que se absorban las toxinas, que nos va a llevar a una fiebre, a una taquicardia y a una leucocitosis. Así es como se llega al cuadro. La infección de la serosa apendicular y peritoneal y peritoneo-parietal nos va a dar una irritación peritoneal que nos va a dar el dolor somático en el cuadrante inferior derecho, y la presión arterial nos puede dar infartos, perforación por la proliferación bacteriana. Los infartos obviamente van a ser a nivel del apéndice. ¿Ok? Aquí vamos a tener los 4 estadios. Bueno, aquí tenemos los 4 estadios y aquí tenemos un apéndice secal supurando. Vamos a tener el estadio 1, que es el congestivo, el 2 es el supurado, el 3 es el gangrenado y el 4 y último es el perforado. ¿Ok? Esto ya se los dije. Bueno, aquí tiene otro nombre que es catarral, flemonosa, necrótica y perforada. El cuadro clínico. Los síntomas, lo más importante para diagnosticarlo, obviamente. El 50% de los pacientes presentan la clásica secuencia visceral somática. La fase visceral o prodrómica, que es la fase 1,
va a tener la secuencia clásica de Murphy, la cronológica de Murphy. Vamos a tener dolor en el epigastrio visceral, difuso, persistente y continuo, anorexia, náuseas, vómitos y una ligera fiebre. Siempre y cuando sea en ausencia de perforación, va a ser aproximadamente de 1 a 2 grados. Entonces vamos a tener que se va a comenzar el dolor en el epigastrio o en la región umbilical. Después de esto, el dolor se va a correr a la fosa ilíaca derecha. En esta fosa ilíaca derecha vamos a poder hacer el signo del rebote, o sea que va a ser presionar y soltar ahora sí de golpe y nos va a dar el signo de rebote. ¿Por qué? Porque ahora sí que va a doler al comprimir el peritoneo, pero va a doler aún más descomprimirlo. Si presionamos en la fosa ilíaca izquierda, también nos va a dar un rebote ahora sí en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Por la acumulación de gases de todo el intestino grueso, todo el colon. Recuerden que está aproximadamente así el colon. Entonces se va a distender de gases, vamos a tener un hilio, todo el sistema digestivo inferior va a estar paralítico por la inflamación. Entonces vamos a tener aquí en el intestino delgado, vamos a tener la acumulación de gases que realmente debería de ocurrir en el colon. Esto va a hacer que en las radiografías se vean los niveles hidroaéreos que tiene el intestino. Normalmente en las radiografías no se deben de ver ninguna asa de intestino delgado, normalmente, o así es en la mayoría de los casos. Pero en la apendicitis, por tener una éstasis o un hilio paralítico, se va a poder apreciar, más bien dicho, mejor las asas, perdón, intestinales, junto con sus niveles hidroaéreos. ¿Ok? Vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase somática. Se inicia casi siempre al cabo de 4 a 6 horas. Vamos a tener dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, o sea, en el punto de McBurney. ¿Cuál es el punto de McBurney? De la fosa ilíaca derecha aproximadamente 4 centímetros, o sea, por aquí aproximadamente. Aquí va a ser el famoso punto doloroso de McBurney, donde a todas las personas les va a doler si es que tienen apendicitis aguda y están en fase 2, le van a presionar y les va a doler, o simplemente les va a doler al moverse, al toser, al estornudar, etcétera. Vamos a tener un dolor de gran intensidad definido. Si es hombre va a ser irradiado el testículo. Vamos a tener dolor debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosas en el peritoneo. Dolor que se acentúa con el movimiento, como ya les había dicho. Vamos a tener náuseas y vómitos. Y esto es más frecuente en niños. Y vamos a tener la constipación. Las variaciones en la posición anatómica del apéndice permiten variaciones en el sitio de somática del dolor. Si tenemos el apéndice en la fosa ilíaca derecha, vamos a tener el dolor ahí. Si tenemos apéndice retrocecal, vamos a tener dolor en flanco o dorso, obviamente. Apéndice pélvico, vamos a tener un dolor suprapúbico, y un apéndice retroilial, vamos a tener mucho dolor testicular. Signos. Vámonos con el signo de McBurney. Como ya les había dicho, es el dolor máximo en un punto localizado de 3 a 3.5 de la fosa ilíaca. El signo de Blukenberg. Dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha. Indica irritación peritoneal. Signo de Robinson. Al presionar en la fosa ilíaca izquierda hay dolor en el lado contrario, como les había dicho, indica irritación peritoneal. Y el último signo, el signo del psoas. Vamos a tener al paciente acostado sobre su lado izquierdo y le vamos a pedir extender el muslo derecho, que esto le va a provocar dolor. Vamos a tener el foco irritativo cercano al músculo psoas ilíaco. Y el último, oración, que es el signo del obturador. Al realizar rotación interna del muslo flexionado hay dolor, o sea que hay irritación más cercana al músculo obturador interno. Signo de Aaron. Dolor en el epigastrio precordial cuando palpamos la fosa ilíaca derecha. Y ahora sí ya, este es el último creo. Es el signo de Guneu-Musi. Es un signo de peritonitis. Se investiga descomprimiendo cualquier zona del abdomen. Nos va a dar dolor. Bueno, el diagnóstico clínico y manejo quirúrgico. Un único signo constante es el dolor en la fosa ilíaca derecha. Se puede hacer el examen rectal en la sintomatología dudosa,
pero esto no se recomienda ya que pues es una agresión médica y pues no vale la pena realizarse. Se debe de realizar por así para estar completamente seguros, ya sea un ultrasonido o una resonancia magnética. Solo se debe realizar un hemograma y un urinálisis antes de la cirugía. Vamos a tener las pruebas de laboratorio, una leucocitosis de 10.000 con neutralofilia en el 95% de los casos, con la desviación a la izquierda. Y el urinálisis vamos a tener 30 células por campo y vamos a tener leucocitos y eritrocitos. Pruebas de gabinete, vamos a tener serie de abdomen agudo, colon por enema, en la sospecha de plastrón apendicular y una laparoscopía. Aquí tenemos un ultrasonido de una mujer de 46 años, un ultrasonido endovaginal para detectar ahora sí que la apéndice. Y aquí la podemos ver. Bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero si ponen atención, sí la pueden alcanzar. Ahora sí que a apreciar bastante bien. Y aquí tenemos una tomografía, como ya les he dicho, y aquí sí se ve muy bien el apéndice inflamada. Aquí lo podemos ver completamente engrosada. Vamos a tener el diagnóstico diferencial también para ahora sí que otras causas que puedan causar estos tipos de dolor. Vamos a tener que descartar la adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, intuspección intestinal, otras como son la pancreatitis, la colecistitis, la úlcera péptica perforada, etc. Y en el dolor agudo de origen ginecólogo, o sea en la mujer, vamos a tener que descartar la enfermedad inflamatoria pélvica, el folículo de Graf roto y otras como un embarazo ectópico roto, un quisto várico derecho con pedículo torcido, ovulación, otras. Y las patologías urinarias como son las ITU, las IBU, las litiasis renales, la hiperplasia prostática, etc. Complicaciones. Si no se trata a tiempo, vamos a tener una perforación que va a llevar a una peritonitis, vamos a poder desarrollar un flemón apendicular, una pielotrombolofilnitis supurativa, una obstrucción intestinal y una infección de la herida operatoria, esto ya siendo después de la operación. Bien, después de la perforación y la peritonitis, si aún así no se trata, nos puede dar una infección generalizada de los órganos internos y también puede llevar a una sepsis. El tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. La apendicitis aguda sin perforación se requiere una apendicectomía inmediatamente. La apéndice perforada y con peritonitis o flemón se requiere cirugía, preparación con líquido intravenoso, corregir el desequilibrio hidrocolítico, antibióticos sistemáticos y aspiración nasogástrica. La apéndice perforada y con peritonitis difusa, cirugía, preparación más prolongada, rara vez más de 3 horas. La apendicitis perforada con absceso periapendicular, preparar signos vitales, o sea, preparas al paciente, checa signos vitales, haces exámenes para la leucocitosis y se tiene que calcular el tamaño de la masa que está ahí. El tratamiento preoperatorio, vamos a tener la flora bacteriana mixta, vamos a tener aerobios y anaerobios, bacteroides fragilis, la clindamycin, ah, y un agente único como el metronidazol para ahora sí que barrer todas estas bacterias y parásitos del intestino del paciente. Tratamiento quirúrgico. Se va a realizar una incisión transversal o de Rockley Davis, una incisión oblicua o de McBurney, una incisión infraumbilical en la línea media y una incisión paramediana derecha. ¿Cómo son estas? Bien, creo que lo traigo más adelante, y si no, pues me regreso a explicarles. Tratamiento postoperatorio. De apendicitis aguda simple, la mayoría de los pacientes se recuperan al tercer o cuarto día. La apendicitis operativa y complicada requiere de cuidados intensivos hasta que haya cedido la sepsis, el hilio peralítico, etc. O sea, todos los signos. Aquí la tenemos, la de Rock Davis, o sea, así, transversal. La paramediana derecha, completamente ahora sí que al paramedio. La de McBurney, que va a ser en diagonal. Y pues también tenemos la cicatriz umbilical, que va a ser la de la laparoscópica. Aquí tenemos la apéndice, ahora sí que ya preparada para ser cortada.
Y aquí tenemos el procedimiento final. Se tiene que ligar el mesoapéndice, su arteria, se tienen que cortar las ligaduras, pues el mesoapéndice, que son las adherencias de esta. Al final se corta, se ligan los dos extremos y se corta. Y entonces ya se retira el apéndice y se procede a acomodar el ciego donde se encontró ahora sí. Pronóstico. Factores que influyen en la mortalidad. Principalmente es la edad del paciente y si hay perforación antes del tratamiento quirúrgico. La tasa de mortalidad en apendicitis aguda es del 0.1 si es tratada a tiempo. De apendicitis perforada de 3 a 5, apendicitis perforada en ancianos es del 15 y aparte aproximadamente un 5 a un 10% más de la anestesia general y las complicaciones que se dan tras la perforación desde el 47% como la sepsis y todo lo demás que les había explicado. Bien, eso es todo, espero que les haya gustado. Hasta